En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Poco a poco, de la nada, como surgen de las noches madrugadas, como brota la sonrisa, como nacen los temores, las angustias y las prisas, poco a poco, lentamente, has logrado enloquecerme nuevamente. ¡Qué increíble! Vida mía, como tiembla todavía junto a ti, en el colmo de mis ansias, se confunden tu presencia y tus distancias. Como duele la agonía de tenerte que volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te me vas poco a poco. Paso a paso, he perdido la razón entre tus brazos. Qué manera de quererte, es mi suerte y es mi muerte por amor. Muy buenos días. 3 de febrero del año 2021, disfrutando de una voz maravillosa, una voz eterna, una canción maravillosa, venezolana, hoy que le vamos a hacer homenaje a la marca Venezuela. Poco a poco, la gran María Rivas, el piano que ustedes escuchaban era el de Aldemaro Romero, la orquesta que hacía de fondo era la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, en una presentación en vivo que se hizo en el 2003. Qué privilegio el haber podido contar con la voz de María Rivas y con la inspiración de Aldemaro Romero, a quien yo conocí en la plaza de Pérez Bonalde de Catia, en los lejanos 80, cuando él dirigía la Orquesta Sinfónica de Caracas, y en la época del gobierno de Luis Herrera se llevaba música clásica, concierto de música clásica a Catia. Todo el mundo creía que era un despropósito, ¿no? Y sucede, digamos que, y todo el mundo, digamos que en el roce con Aldemaro Romero no caía en cuenta del inmenso privilegio de tener un compositor como él, ¿no? Tan inspirado, etcétera. Bueno, María Rivas, que en paz descanse, también una muerte muy prematura, muy temprana, una voz maravillosa. Les cuento que buscando en la cantera de YouTube cuál voz podía desempeñarse mejor en las canciones de la onda nueva de Aldemaro Romero, la verdad que María Rivas se los lleva, pero por el medio de la calle. Bueno, un homenaje a una gran mujer venezolana, el que nos hace sentir, digamos, también. Yoyo Juárez dice, qué bello, estoy viendo la puesta de sol y esta música me mueve el alma. ¿Quién sabe dónde estará Yoyo? Yoyo Juárez. María Macei, saludos también. Y bueno,
Un abrazo a todos los que se conectan precisamente por rcr750.com, por @rcr750, por el canal en vivo de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora, Estrella, José Gregorio González en los controles, que hace que todos estos sonidos musicales y nuestras voces salgan también y se graben también. Argenis Barreto, que nos va a leer las noticias, y bueno, por supuesto, Marilia García y todo ese equipazo que tiene RCR, que nos permite hablar aquí, se habla libertad. Hoy día de San Blas, obispo y mártir, un santo armenio que se pierde en la leyenda de los tiempos, cerca del 320 de nuestra era, digamos que forma parte de la tradición de la santidad cristiana. Hoy miércoles de perspectiva, con el apreciado contertulio de todos los miércoles, Miguel Fontán, y un invitado maravilloso, especialísimo, que se llama Pedro Pacheco, ese señor allí de caras muy bien llevadas que ustedes están viendo allí, socio principal de una empresa muy importante que nos queda, PwC Venezuela, la firma Pacheco Apostólico y Asociados, que tiene un carisma de preocupación por el tema venezolano en positivo, bueno, que vamos a hablar precisamente esta mañana. Bueno, Miguel, saludos a ti y te dejo para que hagas la primera pregunta, como es tradición todos los miércoles. Bueno, gracias Víctor por esta nueva oportunidad, Pedro Pacheco por aceptar nuestra invitación. Seguramente vamos a tener muchos temas en positivo que comentar dentro de este contexto tan negativo que nos envuelve no solo en Venezuela, sino prácticamente en el mundo. Y una anécdota de María Rivas, antes de nacer, ella era vecina de mi mamá y mi papá, y entonces se la pasaba en la casa metido con mis primas. Ella sí la disfrutaron más que yo. Yo la llegué a conocer cuando era pequeño, o sea, ayer. Y de verdad una persona siempre encantadora. No, así como era su voz, era su personalidad. Bueno, vamos al tema de hoy. Pedro, gracias por aceptar la invitación. Esta conversación se torna interesante en el sentido que generalmente aquí hablamos de los asuntos políticos que no son muy alentadores para Venezuela, pero la marca Venezuela se ha convertido quizás en uno de esos elementos que bien vale la pena aprovechar y bien vale la pena hablar, porque supone también una división de lo que normalmente las personas hablan cuando se refieren a los políticos. Y cuando se refieren a los políticos malos dicen es que Venezuela no sirve. Cuando se refieren a una parte de la sociedad que desafortunadamente no representa nuestro gentilicio, dice Venezuela no sirve. Pero la marca Venezuela nos da la oportunidad de hacer esa separación y de decir Venezuela sí sirve, lo único es que tenemos que cambiar algunas cosas como personas, pero Venezuela sigue siendo maravillosa. Personas como yo, que somos hijos de inmigrantes españoles, de alguna manera esos inmigrantes nos hicieron o nos transmitieron ese amor que sentían por Venezuela, incluso tanto como su patria, porque Venezuela fue un país siempre de oportunidades y yo creo que sigue siendo. En ese sentido, Pedro, te pregunto, ¿qué es lo que aporta la marca Venezuela a esa recuperación de lo que es Venezuela como potencia y de lo que es Venezuela dentro de toda esta desgracia como futuro? Gracias por la invitación, Víctor. Gracias, Miguel. La verdad que, bueno, un placer compartir con ustedes para conversar sobre este tema que a mí en lo particular me apasiona y lo que busco, en el buen sentido de la palabra, es contagiar a muchos de mis conciudadanos para distinguir lo que tú acabas de señalar, Miguel. O sea, hay que separar unas circunstancias muy particulares de lo que es el ser venezolano. Y yo creo que allí, creo que es donde hemos cometido un error en los últimos años, donde nos referimos al país en forma despectiva y hacemos generalizaciones que no son correctas y que al final no tenemos conciencia de que cuando nos referimos en forma negativa al país, te estás refiriendo a ti mismo también en forma
negativas, porque tú eres parte del país. Lamentablemente, bueno, estamos viviendo una situación muy compleja de fuga de talento, de ausencia de inversiones, y entonces en este momento, justamente, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿y este es el momento para hablar de marca Venezuela? Bueno, es que creo que en los momentos complicados, difíciles, es que justamente hay que poner a flote los valores que a ti te van a hacer clic para poderte proyectar a lo que tú quieres ser. Y de eso es lo que hemos estado trabajando en estos 2 últimos años, buscando venezolanas y a venezolanas que inspiren, que cuando tú los ves, te sientes orgulloso de ellos y por lo tanto te sientes orgulloso de ser venezolano. Aquí tampoco es que estamos descubriendo grandes cosas desde el punto de vista de lo que significa la marca país. O sea, son muchas décadas que los países más desarrollados que han tomado conciencia de esto, lo vienen trabajando en forma organizada. O sea, esto debería ser una política de Estado. Lamentablemente no tenemos esa política de Estado, pero eso tampoco nos da derecho entonces a que los ciudadanos nos refiramos mal a nuestro país, sino que más bien tengamos que poner un plus para compensar lo que no se está haciendo del otro lado. Los países originalmente, cuando se percataron de la importancia de que el mundo tuviese una referencia de ellos, el primer aspecto fue para atraer turismo. Entonces los países empezaron a promocionarse y a decir lo bueno que eran y todos los valores que tenían para atraer turismo. Eso evolucionó y luego fue para atraer inversiones. Se van a levantar capitales, oye, es necesario que nos conozcan, que veamos que somos personas serias, que somos personas responsables y que pueden confiar el dinero que nos van a prestar. Luego la siguiente fase en esa evolución estuvo en atraer, ya no solamente para endeudarte, sino para atraer nuevas inversiones, para atraer capitales, para atraer nuevas empresas a tu país. Y por último, y es la fase más adelantada, y es la fase donde están países que en esto están muy desarrollados, como puede ser el caso de Canadá, el caso de Australia, que es el atraer el mejor talento que haya en el mundo. ¿Por qué? Pues yo quiero ir a ese país. ¿Por qué quiero ir a ese país? Bueno, porque tiene tales y tales condiciones, porque tiene tales y tales características. Entonces, el poder de la marca es indescriptible. Y el primer paso que tenemos que dar es tomar conciencia de ello. Que cualquier cosa que tú digas mal de tu país va en perjuicio de tus propios intereses, en perjuicio de tus conciudadanos. Y que una cosa es la situación puntual, la situación de un determinado gobierno, y la otra, la de los ciudadanos que viven y hacen todos los días una labor que es, en el caso nuestro en particular, como comentaba en una oportunidad un peruano que decía, y el que vive en Venezuela realmente tiene características de héroe, de vivir en esas circunstancias. Entonces, bueno, tenemos que empoderarnos de todos esos valores, proyectarnos, ver ese mejor porvenir y construirlo cada quien desde su metro cuadrado. Sí, la hipótesis de Pedro siempre ha sido, mira, no veas el metro cuadrado, no veas los 912.050 kilómetros del país, ve tu metro cuadrado donde tú tienes efectivamente capacidad de dominio. Ahora, uno los escucha hablar a ustedes, tanto la pregunta como la respuesta, y recuerda el libro Lo afirmativo del venezolano de Augusto Mijares. Augusto Mijares empieza diciendo, bueno, los venezolanos son especialistas en echarse carbón en la cabeza. O sea, son los difusores de la ceniza. Se echan ceniza, o sea, es lo que decía el venezolano, habla mal de sí mismo siempre. Y entonces él hace un libro, Lo afirmativo del venezolano, para decir, bueno, tenemos una historia que podríamos contar muy bien y a favor. Tenemos además unos personajes de nuestra historia que podrían, digamos, servir de ejemplo y sin embargo nosotros hacemos lo contrario. Uno va a Mario Briceño Iragorri y Mario Briceño Iragorri, la reflexión de Briceño Iragorri es más o menos la misma. Uno se va hacia Mariano Picón Salas y la reflexión es, digamos, la dificultad de construir una comunidad cívica con propósito. O sea, en el sentido, bueno, que debe comenzar muy probablemente con el hecho de mantener el orgullo de la venezolanidad más allá de lo que ocurra
ocurra en una circunstancia como que la que efectivamente estamos sufriendo con la suerte del país. Me hace recordar, por ejemplo, los exilios, las migraciones de los judíos, ¿no? Sin embargo, ellos nunca dejaron de sentir la nostalgia por el ser judíos y nunca el renegaron de Dios, nunca dejaron su esencia como pueblo. Ahora, dicho esto, entonces digamos que en esta ola, en este momento del país, ya no está Augusto Mijares, ya no está Briceño Iragorri, ya le perdimos, por supuesto, la posibilidad a Picón Salas. O sea, uno siente como que esa generación que reflexionaba sobre eso, bueno, se fue. Y en medio de este vacío, entonces hay una nueva ola, en este caso encarnada y muy bien encarnada por la iniciativa de Pedro Pacheco. Lo que tengo que decir lo siguiente: él era el presidente de la Cámara de Caracas, yo era su director ejecutivo, y él empezó con el tequeteteque de la marca Venezuela. El tequeteteque, le decía, pero Pedro, ¿en qué anda? El tequeteque de la marca Venezuela, y siempre echaba el mismo ejemplo de un cuento que él tuvo en México en un ascensor, ¿no? Que te pido además que lo recuerdes y lo cuentes. Yo le decía, güey, el primer compromiso es no hablar mal de nosotros mismos. Ese es el primer compromiso. Lo que él pedía es no hablemos mal de nosotros como país, porque eso nos hace perder competencia. Y él, que está al frente de una empresa que tiene que lidiar con empleados que en lugar de querer quedarse se quieren ir, ¿ok? Por lo menos en ese momento que yo recuerde, él decía, oye, tenemos que ser atractivos aún en medio de esta terrible circunstancia. Bueno, entonces, bueno, yo el cuento lo supe hasta allí porque yo, digamos, el presidente Pacheco ya no dejó de ser presidente de la Cámara, yo me fui el de la Cámara de Caracas y me conseguí este año con que él me eche el cuento de que tiene un concurso que lleva 2 años. Explícame esa transición, cómo fue que de ese, digamos, de esa jerga, o sea, de ese principio y final de todas sus conferencias, terminó siendo una iniciativa institucional. Y bueno, justamente, como tú bien señalas, esto es una idea de hace ya algunos años y pensamos que ya era tiempo también de concretarla y de aterrizarla. Y de ahí surge entonces la idea del evento. En el año 2019 nos preguntamos y dijimos, bueno, ¿qué cosa nos hace sentir a los orgullosos los venezolanos sin ningún tipo de discusión? Bueno, y descubrimos que la corriente del cinetismo en la pintura es algo que conecta a todos los venezolanos, indistintamente del extracto social, indistintamente de si me voy o me quedo. Incluso el que se va, toma la foto del cinetismo, y el que se queda va y disfruta igual del cinetismo. Y vamos a otro país y vemos el cinetismo y nos sentimos identificados con él. Entonces, bueno, allí quisimos darle esa distinción, entonces, marca Venezuela, a Juvenal Ravelo, que es de todos los representantes del cinetismo, quien todavía, gracias a Dios, sigue con nosotros, y le planteamos esta idea y le hicimos esa distinción. Bueno, evolucionó este año a decir, bueno, vamos a buscar la marca Venezuela Mujeres. ¿Cuál es la mujer que en este momento a nosotros nos hace sentir orgullosos de lo que somos? Y bueno, se abrió el concurso, fue una sorpresa, hubo más de 400 postulaciones y la cosa se le puso complicada al jurado porque querer elegir solo a, digamos, una embajadora marca Venezuela, se vieron en la necesidad de decir, definitivamente hay que dar menciones especiales, porque hay una labor de muchas mujeres en distintos ámbitos de la sociedad que hay que ponerlos en valor. La ganadora de esa marca Venezuela, esta segunda edición, es Yolanda Moreno, y cuando uno, que obviamente la conoce, pero cuando conversas con ella y cuando te va dando más detalles, sin lugar a dudas de que allí hay motivos de sobra para estar orgullosos, por distintas razones. Primero, porque pudiéramos decir que ella es una escuela. Ella tiene un impacto en la comunidad con su baile. ¿En qué sentido? De que ella durante décadas ha
formado a una cantidad de ciudadanos. No solamente es que saben bailar, es que tienen valores de disciplina, de responsabilidad, de querer hacer las cosas bien, de resaltar la calidad. Entonces, todo eso que representa el baile y que después tiene un efecto en la comunidad, porque esa misma persona que recibe esa instrucción por parte de ella va a su hogar y lo replica en su hogar. No necesariamente el baile, pero sí la disciplina de ser puntual, de hacer y destacar lo mejor que tú puedas hacer. Entonces, sin lugar a dudas que Yolanda Moreno es marca Venezuela. Y no solamente en lo nacional, sino por su reconocimiento que tuvo a nivel mundial en su momento. Entonces, allí hay una fuente de inspiración para las próximas generaciones que están en la búsqueda o que lamentablemente lo que escuchan son cosas negativas porque les ha tocado vivir este momento. Y hay que ir a las raíces, hay que ir a la búsqueda de personas que viviendo o naciendo en situaciones de pobreza, cómo lograron superarse con disciplina, con paciencia y con vocación de servicio, que al final creo que hay un denominador común allí en todas las mujeres en sus distintas menciones. Hay una vocación de servicio, hay una vocación que es muy propia del venezolano, o sea, la movilidad social, eso tenemos que ponerlo en valor y hay que rescatarlo, indistintamente del estrato que tú vivieses. Tú podías progresar en Venezuela, tú podías llegar a la universidad. Eso en el tiempo, durante muchos años, fue una marca Venezuela. El latinoamericano quería venir a Venezuela porque era el sueño. Era el país al cual tú podías llegar y tenías acceso al crédito y te podías comprar un vehículo, tenías unas infraestructuras de primer mundo, una educación privada y pública que no tenía nada que envidiarle a los países más desarrollados, un sistema de salud que también era referencia, incluso la propia democracia fue referencia para Latinoamérica, incluso España cuando sale del franquismo, uno de los países que visita para que los asesores cómo es ese proceso de llevar a cabo las elecciones y la democracia fue Venezuela. Entonces, sí tenemos en el ADN muchas cosas de las cuales debemos sentirnos orgullosos y que tenemos que rescatar. Y allí hemos pecado en los últimos años resaltando lo negativo. Me voy de este país porque este país no sirve para... y eso, lejos de solucionar los problemas, lo que hace es que los agrava, los acentúa. Y no con ello quiero decir de que no estemos en una situación adversa. Por supuesto que lo estamos. Vivo acá y sé lo que significa las adversidades que todos los días hay que superar en lo individual, en lo empresarial. Pero hecho ese análisis, tenemos que poner a construir cada quien, insisto, desde su metro cuadrado, su mejor aporte. Y allí también tenemos que aprender de nuestros vecinos. O sea, tú no ves a un mexicano hablando mal de su país, tú no ves a un argentino hablando mal de su país, y te consigues cosas tan interesantes que cuando tú te entrevistas, y yo lo hago mucho, me gusta hacerlo, cuando se nos van nuestros talentos para el exterior, de qué es lo que te motiva a irte, hay un denominador común que es impresionante. Muchos de ellos te dicen, yo no quiero irme, pero mi familia o mis padres quieren que yo me vaya. Lo otro que me llama la atención es que se van a países realmente que desconocen. En una oportunidad yo le preguntaba a una muchacha que por qué se iba y me dijo que se iba porque había mucha inseguridad en el país, lo cual se lo comprendo y se lo acepto perfectamente. Pero cuando le hago la siguiente pregunta y le digo que para dónde se va, me dice que se va para México. Y a mí eso me hizo cortacircuito, con todo el respeto que le tengo a México. Pero México tiene problemas de seguridad, de inseguridad tan o más graves que nosotros. Y ella se va para México y piensa que va a llegar allí, no sé, a Suiza, Canadá o Australia. ¿Por qué? Porque México es muy cuidadoso de sus problemas, tratarlos en lo interno. Porque saben que cualquier mala noticia sobre su país afecta al turismo, afecta al atraer el talento, afecta sus exportaciones. Y lo que tú comentabas antes, Víctor, sí, efectivamente yo tuve una experiencia que a mí me causó y me motivó más a trabajar el tema de la marca, que fue en una reunión que tuvimos en el exterior
y habíamos representantes de distintos países, y justo en el día del evento, en México, hubo una circunstancia de que entraron en una discoteca y ametrallaron y mataron a muchas de las personas que estaban allí en la discoteca. Muchos recordarán ese desgraciado evento donde murieron muchos de los que estaban allí. Y yo en la mañana me sentía en la obligación de hacer referencia a ese evento y ser solidario con mi contraparte, de decirle, oye, mira, lamento mucho lo que ocurrió ayer en México. Su cara y su reacción fue la de que allí hay una exageración, me dijo. Los medios están exagerando. Y la mirada fue, no se hable más del tema. De hecho, yo no le toqué más el tema. No se hable más del tema. Yo me quedé reflexionando y dije, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un venezolano? El venezolano no dice, no se hable más del tema. El venezolano te dice, ya va, déjame mostrarte en el celular, déjame mostrarte las fotos, porque tú no has visto, eso no es nada lo que tú viste ayer en televisión, es mucho más. Y nos montamos encima de eso y hacemos una extensión de la noticia, poniéndole cada quien su nota. Eso le hace daño al país. El hecho está allí y habrá que trabajarlo, pero el que tú lo propagues, el que tú lo publicites a nivel mundial, no te va a resolver el problema. Por el contrario, lo va a complicar, y entonces allí es donde yo dije definitivamente países como México o como Argentina, o el mismo caso de España. El caso de España es impresionante su política de posicionamiento de marca. Tanto así que hay mucha gente que cree, y esto lo digo en forma irónica, hay mucha gente que cree que el Real Madrid y el Barcelona son dos equipos de fútbol, que lo son, pero ese no es el propósito. Esos son dos marcas que tiene España y que la representan y que la hacen ser el foco cuando hay un juego Real Madrid-Barcelona a nivel mundial. Y entonces tú pones tu marca en valor. ¿Por qué? Porque quieres atraer turismo, porque quieres atraer y porque quieres exportar tus productos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ejemplo que yo doy, si un chino entra a un supermercado en China y hay aceite de oliva de Italia, de Grecia, del Líbano y de España, y él es seguidor del Real Madrid o del Barcelona, él se va a conectar con el aceite de oliva de España, aun cuando a lo mejor el de Italia sea mejor, o el de Grecia. Ese es el poder de la marca, que logre conectarse con lo positivo de ese país. Claro, muchas veces a veces me dicen, pero ¿qué es lo positivo en lo cual en este momento nos podemos conectar con el país? Bueno, nos podemos conectar con estas personas, nos podemos conectar con que nosotros, lejos de tener situaciones de racismo, como en otros países no lo tenemos, no tenemos problemas religiosos, y seguimos teniendo lo fundamental, a pesar de la fuga de talento que ha habido, y que también son embajadores y al fin y al cabo, porque esos talentos han salido de acá, se han hecho acá, y que tenemos que ver cómo los hacemos parte de este proyecto, es que en Venezuela, aunque nos parezca increíble, sigue habiendo un talento que a mí en lo personal, cuando veo jóvenes con ese entusiasmo y todavía con esa motivación, lo único que te queda también es entusiasmarte. Y ahí hay una fuente que nos hemos olvidado de ellos y que tenemos que atenderlos y explicarle. Ahí tenemos una responsabilidad y es parte de este proyecto de decir, mira, aquí hay una cantidad de mujeres que son referencia. Por ejemplo, una de las menciones, talento joven, Elisa Vegas. Eso es fuente de inspiración para los muchachos. Y por supuesto que ella tuvo su dilema, ¿me voy o no me voy del país? Y al final hizo su balance y decidió quedarse en el país. Bueno, ahí hay una referencia para el talento. Lo que tampoco puede ser es que los que nos quedamos en el país, a veces uno siente que es así como un pecado. A mí a veces mis amigos que están afuera me llaman y me dicen, ¿y tú qué haces ahí todavía? Y yo les contesto, ¿y qué haces tú allá todavía? Porque no en todos los casos, al menos de mis amigos, hay algunos que les va bien y hay otros que no les va tan bien. Incluso a veces hasta en lo emocional, porque perdió la conexión con lo que él es, con ser auténtico y sentirse en su país. Entonces aquí no hay verdades absolutas, cada quien toma su decisión de irse o de quedarse, pero en cualquiera de los casos construyamos y resaltemos lo mejor
del venezolano, que eso al final no solamente es que va a ayudar en lo individual, sino que eso va a tener un efecto multiplicador. Difícilmente Venezuela va a poder exportar un producto si nosotros no logramos rescatar nuestra marca. Y allí hay buenas referencias de productos que están siendo exportables. Bueno, ¿por qué? Porque la calidad. Entonces hay que separar la calidad de ese producto versus la circunstancia particular de un momento dado. Bueno, No sé seguimos si conversando con Pedro Pacheco. Está más que interesante, pero vamos, perdona Miguel, vamos al corte a las 11:30 y ya regresamos con la pregunta de Miguel. La gente en el chat está feliz porque le hayan dado el premio a Yolanda Moreno y feliz también por el tema cinético. Entonces, efectivamente, pareciera que hay alrededor de eso muchos consensos sobre lo que la gente empieza a tener su ligazón. Pero vamos al corte y ya regresamos. Se confunden tu presencia y tus distancias, como duele la agonía de tenerte que volver a perdonar. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, aquí se habla libertad, 3 de febrero del año 2021, día de San Blas, obispo y mártir. Estaba leyendo un poco el chat en vivo. Ana Estefanile, excelente decisión. Ella representa nuestra cultura y valores. Estamos orgullosos de ella. El brujo Leloir, que no es poca cosa, porque el brujo Leloir es muy exigente. También dice, los venezolanos somos los... A ver, ¿dónde es que está lo que dice el brujo Leloir? Por aquí decía, maravillosa también junto a su compañero. En fin, Marbelle Terán, felicidades. Creo que independientemente de lo que, digamos, lo que estamos pasando, lo cierto es que todo el mundo imagina una Venezuela en donde, digamos, entre todos hablan de elementos comunes. La playa, el baile. Claro, para un país, digamos, como el nuestro, tropical, obviamente, el baile es una de sus referentes y uno lo sabe porque en los colegios, digamos que las sesiones de baile y las muchachas se animan, etcétera. Y bueno, ella como que hizo muy buena escuela. Y al fin, digamos, uno puede hacer un inventario sobre muchas cosas. Entonces, dicho esto, y entendiendo además que nuestro chat en vivo está muy animado con el tema, le dejo la palabra a Miguel Fontán para que siga con las reflexiones. Bueno, lamento no poder ver el chat hoy en vivo. Tuve problemas para tener dos conexiones al mismo tiempo. Así que bueno, un abrazo a todos los que nos ven siempre y están con nosotros cada miércoles haciendo esto posible también de alguna manera. Pedro, yo te escuchaba en el segmento anterior sobre todo lo que significa el esfuerzo de buscar identidad. Y te escuchaba y veía atrás tus imágenes religiosas y se me venía a la mente una comparación, ¿no? La iglesia es más que símbolos, el cristianismo es mucho más que fe solamente en el vacío. El cristianismo es símbolos y contenido, y el problema de la religión empieza a ser problema cuando la gente solo ve los símbolos y no se pregunta por el contenido. La marca Venezuela, tal como la estás desarrollando, creo que puede ser algo similar en ese sentido. Durante años nosotros hemos tratado de ver qué es lo que nos identifica como venezolanos y buscamos solamente los símbolos, buscamos la arepa, buscamos las palabras y ese tipo de cosas que al final de cuentas se desmoronaron, sobre todo en un ambiente como este, donde lo axiológico no representa identidad, ¿no? Entonces yo mientras te escuchaba, recordaba, y yo una vez le pregunté a mis padres qué es lo que más les gustó de Venezuela, por qué se quedaron. Y ellos me dijeron, la gente, a pesar de que en ese momento, si bien había la palabra museo y todo eso, el calor humano del venezolano, su apertura o sus abrazos al extranjero, en términos generales era muy bueno y era un país de oportunidades. Nosotros hemos dejado a lo largo del tiempo lo axiológico a un lado y nos hemos concentrado en los símbolos. Si nosotros nos hubiésemos concentrado igualmente en la religión, en los símbolos que tú tienes a tu espalda serían símbolos vacíos. Yo no sé si la marca Venezuela ha procurado ser un garante de esos aspectos axiológicos más que de quienes los representan, para poder ser, a lo mejor a lo mejor no tienen esa pretensión, pero creo que es importante, para poder ser un garante de precisamente esos símbolos, esos valores y principios que nos hacen ser venezolanos y que al verlos en otros, nosotros nos identificamos. Ustedes se han planteado la marca Venezuela como un tema de custodio de esos principios y valores que de alguna manera se han perdido un poco en Venezuela. Sin lugar a dudas. Estamos en este concepto de marca Venezuela, al igual que les comentaba, cómo había surgido en otros países. El primero era por el tema turismo y después fue evolucionando para atraer talento. Igual en el caso nuestro, estamos en un proceso de evolución. Como decía Víctor, al principio me ha tocado un poco predicar en la importancia de ese concepto, de que cuando tú estás en el exterior, en un determinado aeropuerto, no es Miguel quien está hablando, es un venezolano. Nadie va a decir, mira, Miguel botó un papel al piso o Miguel se puso a gritar. No, un venezolano se puso a gritar.
que cuando un venezolano va al exterior, y eso se lo repito yo mucho a mi equipo, cuando tú estás consiguiendo y te están contratando PwC en Nueva York, o PwC en Madrid, o PwC en Chile, además de tus características, es porque hubo un venezolano que antes lo hizo bien. Porque si ese venezolano anterior hubiese sido una mala experiencia, olvídate que te van a contratar. Entonces, ese sentido de trascendencia y de que nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables con nuestro gentilicio, esa es la fase en la que estamos en este momento. O sea, en la fase de crear esa conciencia de la importancia de lo que nosotros hacemos, para bien o para mal, se convierten en una referencia de lo que nosotros somos. Si nos comemos el semáforo, porque esto al final es transversal, aquí se trata también de educación. O sea, nosotros no vamos a lograr nada si nosotros no vamos a la esencia, que es la educación. Y la educación no solamente desde el punto de vista de conocimiento, de nuevas habilidades, sino la educación entendida como el respeto. O sea, que cuando tú vayas afuera y oye, el venezolano es respetuoso, el venezolano es gentil, o sea, y eso cada uno de nosotros, y por eso que también queremos aterrizarlo y ponerlo en cosas sencillas. Cuando yo estoy haciendo una cola y llega alguien, y como decimos popularmente, se colea, y tú le llamas la atención y le dices, mire señora, oye, disculpa, pero, no, bueno, tú sabes cómo somos los venezolanos. No, señora, yo soy venezolano y no soy así. Ahí tú estás haciendo marca Venezuela. Tú estás separando el mal comportamiento de alguien con querer categorizar, porque aquí hay también muchos clichés, por ejemplo, ya últimamente menos, pero tú te debes acordar, y lo debes haber escuchado más de una vez, Miguel, el venezolano es flojo. No lo hemos escuchado. Y hasta el cansancio. ¿Cómo va a ser flojo alguien que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para venirse del Valle del Tuy a trabajar en Caracas? O sea, pero lo repetimos. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes del daño que se puede hacer, como te digo, tú aceptando de que los venezolanos somos así, o aceptando de que el venezolano es flojo, o que me como el semáforo. Entonces, los símbolos, bueno, los tenemos que aterrizar, y los símbolos están allí cuando somos respetuosos en una cola, cuando ayudamos a cruzar a una señora en condiciones discapacitadas a la calle. Bueno, esos son los símbolos. Y lo interesante es que quienes nos están enseñando esto son los que se han ido para el exterior, y entonces echan de menos que en Venezuela somos unos campeones trabajando en equipo. Y eso no lo sabíamos, lo veíamos como normal. O sea, tú trabajas en equipo rápidamente en Venezuela. No hay ese complejo que puede haber en otras sociedades, donde tú estás con alguien 10 minutos y ya lo consideras tu amigo. Ya, si te dice que mañana tiene que irse a sacar el pasaporte y tú lo puedes ayudar, tú estás llamando a alguien para decirle, mira, mañana va a estar por allá un amigo mío, y hace 10 minutos. Eso es marca Venezuela, y debemos sentirnos orgullosos. Nosotros vemos normal que en nuestras empresas haya un ascensor para el gerente, para el presidente. Eso lo vemos normal, pero eso no es así en todos los países. Y otra vez, con respeto hacia México. En México hay un ascensor para los propietarios del edificio y hay un ascensor para las señoras de servicio. Y el venezolano que llega allá, eso le choca, por supuesto, porque para nosotros eso no es. Pero como lo vemos normal, no lo valoramos. Entonces se trata de valorar aquellas cosas positivas que tenemos, y esas otras que no son positivas, cómo las corregimos. Y sí tenemos que dar un salto, o sea, sí tenemos que dar un salto en el sentido de que no nos podemos quedar solamente con el paisaje del Ávila, al cual yo soy también un promotor, y Víctor lo sabe, cada vez que puedo le tomo una foto y la envío, pero no nos podemos quedar solo con eso, no nos podemos quedar solo con el Ávila y que tenemos un sol espectacular. No, o sea, a eso hay que ponerle contenido. O sea, no nos podemos quedar que tenemos las mujeres más hermosas y con el mayor número de mis universos. No, eso tenemos que concretarlo. Tenemos que hacer una industria entonces del perfume, tenemos que hacer una industria vinculada a eso que resalte y vincule esos valores. O sea, también hay que ponerlo en valor. El médico venezolano, por darte un ejemplo, ahí hay una marca. Médico venezolano es una marca, al igual que lo es Rones de Venezuela, al igual que lo es el chocolate.
Y nosotros eso lo resaltamos, de que debemos sentirnos orgullosos de los médicos que tenemos en Venezuela, que todos los años salen y se forman. ¿Cuántos no tenemos conocidos que se van para el exterior y vienen a verse con sus médicos acá porque, bueno, eso es una marca? Entonces, nosotros estamos en este momento haciendo estos reconocimientos para a su vez pasar a una siguiente fase educativa, una siguiente fase de referencia, y ahorita lo que estamos es buscando eso, decir, mira, sí es posible cuando vemos a Yolanda Moreno, que es a través del baile, pero no nos quedemos solo, es que es a través del baile que ella hace cultura, a través del baile, pero también hace educación, también hace disciplina, también hace que otras mujeres se inspiren. Ella busca de que las muchachas que están que sigan sus estudios, que se gradúen, más allá de que luego decidan seguir siendo bailarinas. Bueno, eso habla muy bien, o sea, de ser un ciudadano integral, de referencia. Entonces, esto tiene muchas aristas y bueno, estamos en esa fase. Y me gustaría también aprovechar la oportunidad para hablarles de lo que va a ser la fase de este año, que va a ser identificar la ONG Marca Venezuela, lo cual va a ser una labor sumamente complicada para el jurado, porque gracias a Dios en Venezuela tenemos unas ONG de unas trayectorias impresionantes en el área educativa, en el área de responsabilidad social, en derechos humanos últimamente por la situación que estamos atravesando. Bueno, ahí hay una labor de vocación de servicio hacia el prójimo, que también es muy propio del venezolano. O sea, el venezolano tiene esa preocupación por el prójimo. Eso también es una de nuestras características. Entonces, son muchas las características positivas que tenemos, son muchos los problemas que tenemos, nadie trata de ocultarlo, por lo que queremos es, vamos a poner en balance, vamos a poner referencia y vamos a construir ese mejor porvenir, y no esperemos en milagros, no esperemos que nos lo va a resolver un Mesías, sino que cada uno de nosotros, en el día a día, cuando está haciendo la cola, cuando allí está siendo ciudadano, allí está siendo Marca Venezuela. Sí, es un tema también de tratar de reenfocar o de darle contenido al concepto de ciudadanía, ¿no? Finalmente el ciudadano se ocupa de su metro cuadrado sin perder de vista que son 912.000 kilómetros cuadrados y que tiene responsabilidad sobre el país y que puede prestar servicio y que tiene un conjunto de singularidades. Ustedes hablaban de los médicos y yo recordaba cientos de ejemplos. Un venezolano está tan acostumbrado a la buena medicina que aún estando en países súper desarrollados como Estados Unidos o Australia, de los dos tengo evidencias directas, o Inglaterra, lo que más echan de menos, casi que con lágrimas en los ojos, es la medicina venezolana. Y no por el precio, es porque los médicos venezolanos tienen una sensibilidad no burocrática, una personalización del servicio que los demás no están dispuestos a darte, punto. Los demás, digamos, pueden tener la misma tecnología, pero la parte cálida de la medicina, porque al final uno llega al médico, es mi caso, asustadísimo. O sea, yo soy el peor paciente del mundo. Y el médico aquí te acompaña, te informa, te explica, él no te deja solo, te dice las expectativas, pierde el tiempo, digamos, dándote una clase de fisiología o de anatomía, y eso no lo consigues en ningún lado. Eso también forma parte de la marca. Y al final, entonces tú dices, bueno, en algún momento pensamos en el clúster de salud, porque allí teníamos competencia. No olvidemos que tenemos competencia. En algún momento nosotros pensamos que teníamos el ventajas en turismo. No olvidemos que tenemos ventajas en turismo, no solo sobre el paisaje, sino sobre la forma de cercanía del venezolano. Ahí hay mucho por construir, pero las bases están. No olvidemos que en términos de artes, tenemos ventajas, y entonces hay que fortalecer museística y música, que las tenemos aún en los tiempos más calamitosos. Aquí hubo una movida de teatro y de espectáculos tipo Broadway a nuestro nivel maravilloso. No olvidemos que lo tenemos, porque es que la otra narrativa es la narrativa del desarraigo, de la estampida. Se fueron todos los médicos. Bueno, se fueron muchos médicos, efectivamente, pero los que aquí quedan son muy buenos. Se fueron todos los músicos. Bueno, sí, pero aquí quedan, y los que quedan son muy buenos.
Se fueron todos los profesores, sí, bueno, pero aquí quedan profesores y los que quedan son muy buenos. Se fueron todos los, no, pero aquí quedan. O sea, al final nosotros tenemos que reconstruir, como dice Rand, con los recursos que tenemos, ¿ok? Y recordando, haciendo memoria para hacer un inventario de aquello que nos une para empezar un proceso de reconstrucción. En el caso de la cinética, yo celebro porque es verdad, o sea, de arte a mano, nos queda la cinética y además nos quedan, pero eso es muy importante porque hay países que viven de la nostalgia. O sea, tuvimos un gran cinetista, no, tuvimos grandes cinetistas y tenemos grandes cinetistas y el cinetista que tenemos, se llama Juvenal Ravelo, está aquí en medio de nosotros, hace arte cinético y entonces vamos a reconocerlo, porque el reconocimiento es precisamente asomarse y verlo, reconocerlo. Ah, eres tú. Y tuvimos grandes bailarinas y grandes músicos. No, tenemos a Yolanda Moreno todavía, que está haciendo escuela. Ok, igual a Delia Dorta, que también hay que ver lo que es una persona como Delia Dorta, con su escuela de canto, siendo Delia Dorta una gran cantante. Bueno, ya dedicada en esta época a enseñar a otros a cantar. La tenemos, está aquí, hay que reconocerla. Y tenemos el ONG entonces que hacen su trabajo, hay que reconocerla. O sea, es un gran proceso arendtiano también de reconciliación, de comprender para reconciliarnos con esta realidad y sobre la base de las cosas buenas, regulares y malas, poder seguir adelante. Porque yo creo que el llamado es ese. El llamado es a no dejarnos acabar. O sea, si todas las corrientes dicen esto se acabó, el llamado es a buscar, digamos, en la tierra yerma, esa pequeña semilla, ese pequeño brote de verde sobre el cual nosotros podemos construir y pensar el futuro muchísimo mejor. Ahora, Pedro, esta es una iniciativa que por ahora tiene, o sea, PwC, es una insignia bandera de PwC. ¿Has pensado, digamos, en convocar a otras empresas o de digamos, tratar de extenderlo esto de alguna manera? Sí. Esto tiene que ser al final patrimonio de todos los venezolanos y de todas las instituciones. Y como te decía, en ese proceso evolutivo, yo me lo imagino así. Yo me imagino que esto llegará a un momento en que serán muchas instituciones. De hecho, ya con la cobertura y con la difusión que le estamos dando este año, hay algunas fundaciones que se nos han acercado y que les encanta el proyecto y que quieren ver cómo apoyar al proyecto. Entonces, yo veo esto evolucionando en una fase y la idea es que esto no sea exclusivo de una organización, sino que llegará un momento, insisto, en que sea de todos los venezolanos que nos sentamos allí identificados y yo estoy muy optimista en ese sentido de que los apoyos van a empezar a surgir en la medida en que se entienda la importancia de este concepto, la importancia de que incluso si tú quieres irte del país, te interesa que el país tenga buen nombre, que si tú vas a exportar como empresario, te interesa que haya un buen nombre. Si tú eres médico, te interesa que ese sector, porque desde que nacemos nos acompañan las marcas. Nací en la Concesión Palacio, bueno, eso es una marca. Estuve en la universidad tal, eso es una marca. Si a esa universidad por alguna circunstancia tiene un evento negativo, así tú te hayas graduado hace 10, 15, 20 años, te afecta. Entonces, ¿cómo no te va a afectar el país? Entonces, esta primera fase es el entender la importancia, el hacer ese reconocimiento que tú dices, e ir así evolucionando y Dios quiera en el tiempo seamos un país que tomemos conciencia de la importancia y que, bueno, que en el futuro pues esto también sea ya, incluso hay quienes se me han acercado de que esto pudiera ser una materia lectiva en las universidades. Una fundación me dijo, oye, este discurso hay que llevarlo a los colegios, que en los colegios se hable de la importancia de sentirnos orgullosos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de lo que se ha hecho. Y no solamente de lo puntual que estamos viviendo en este momento, que es que nos fue la luz y se nos fue el agua. Pero recordemos que en algún momento este era un país que tuvo agua y tuvo luz, primero que países incluso que hoy son considerados desarrollados. Entonces, esta circunstancia no nos puede desanimar. Por el contrario, esto más bien nos tiene que poner
en valor, porque son en estas circunstancias donde cada uno de nosotros tiene que sacar lo mejor de sí. Y el sacar lo mejor de sí, insisto, en tu metro cuadrado. Si tú eres maestro, haz lo mejor que tú puedas en ese metro cuadrado. Si tú eres enfermera, haz lo que... Y el sentido de propósito, tú utilizaste, Víctor, esa palabra al principio. El propósito es fundamental. El que tú le preguntas a alguien, ¿usted qué está haciendo? Y ese alguien te dice, yo estoy pegando un ladrillo. Y le preguntas al que está al lado, ¿y usted qué está haciendo? Y está haciendo exactamente lo mismo. Y te dice, yo estoy construyendo una catedral. El sentido de propósito es totalmente distinto. Uno está construyendo una catedral y el otro simplemente lo ve como pegar un ladrillo. Entonces, cada venezolano tiene que verse en el día a día, en lo que hace, que está construyendo una catedral. Y esa catedral se llama Venezuela, un mejor porvenir, y que la tendremos que construir ladrillo a ladrillo. Yo te escucho, Pedro, y te digo de antemano que tienes que enfrentar un dilema con la marca Venezuela. El dilema es el siguiente: cada vez que alguien propone algo así, generalmente lo hace desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista técnico y los aparta lo más que pueda desde el punto de vista político. Ese es el dilema que tú tienes que presentar, porque lo que tú estás planteando ahorita es un proyecto político no partidista, que es distinto. Nosotros hemos considerado a los venezolanos que la política es de los partidos y perdimos todo. Para que un venezolano tenga esa posibilidad de trascender en sus acciones, es un proyecto político fuera del partidismo el que tiene que sembrarse. Y eso para empresas consultoras, para empresas técnicas es muy complicado, porque siempre ven la política como algo que va a ensuciar cualquier proyecto maravilloso, cuando es al revés. La política es lo que va a hacer viable cualquier proyecto maravilloso, la política alejado del partidismo. Entonces el dilema que tú vas a tener que enfrentar, Pedro, es ese, es pasar tu idea simplemente de una iniciativa gerencial a una iniciativa política. A ese proyecto, a esa marca Venezuela, tienes que darle el fundamento político para que una sociedad se reconozca en ella, sea común para todos y se identifique con ella. No partidista. O sea, ese no es el proyecto político de un partido político, es el proyecto político de una sociedad que se asume como tal, que se asume en lo político para hacer cosas maravillosas y crear cosas maravillosas. No hay nada que vaya a lo común, que no pase por lo político. Entonces, en ese sentido, creo que vas a tener que hacer un cambio epistemológico con respecto a la marca Venezuela, porque definitivamente es una marca que se necesita. Es una marca política que tiene que sembrarse en la sociedad, política no partidista. Sí, sí. De acuerdo contigo en el concepto de político entendido en su amplitud, de que, bueno, todos al final hacemos política. Y en cuanto a las organizaciones, la tendencia no en Venezuela, a nivel mundial, es que las organizaciones desde hace tiempo, está claro de que no solamente es el ganancias y pérdidas. O sea, la organización insertada en una sociedad tiene otras responsabilidades, responsabilidades con el medio ambiente, con sus conciudadanos, donde no todo vale. Entonces las organizaciones modernas van apuntando en esa dirección, y donde sí llega un momento que lo político pues se confunde, porque al final, bueno, hoy en este programa hemos estado haciendo política, esto es política, en el buen sentido de la palabra, que también hay que rescatarla. En el único sentido que tiene, la política es no partidista, la política es del común, de todos. Pero acuérdate que una de las cosas que nos hizo mucho daño a nosotros, y que uno observa que está ocurriendo en otros países, es la antipolítica. El partir del hecho de que, bueno, y los malos chistes sobre los políticos. No, o sea, también hay políticos que son servidores públicos, hay políticos que son dignos de admirar, hay otros que no lo son, por supuesto. Entonces, de acuerdo contigo de que probablemente en esa evolución, ahora que he utilizado la evolución, como decía Víctor, al principio empecé dando unas charlas, ahora hay unos reconocimientos, y bueno, estamos dibujando ese futuro, y cualquier comentario como el tuyo, Miguel, siempre es bienvenido. Bueno, nos están diciendo que ya se acabó esto. Gracias
a Pedro Pacheco, socio principal de PwC, gracias a mi contertulio de los miércoles de Perspectiva, Miguel Fontán, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Uris Arcaya, gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, gracias a todo el equipo de RCR y gracias al chat en vivo, Brujo Leloa, Yoyo Juárez, María Macei, en fin, todos los amigos, no los puedo nombrar a todos porque son muchos y porque ya no tenemos tiempo. Saludos y nos vemos el próximo miércoles. De la nada, como surgen de las noches madrugadas, como brota la sonrisa. RCR presentó Aquí se habla